Y vamos a orar por el pastor. Extiendan sus manos aquí sobre nuestro pastor y le vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por la vida del pastor Raúl, Señor. Gracias por este hombre que ha decidido, Señor, entregar su vida, Padre Santo, para tu servicio, para cuidar tus ovejas, Padre Santo. Que sea tu palabra, Señor, a través del pastor, para exhortarnos, para edificarnos, Señor, para amarnos a través de su palabra, como siempre lo hace, Señor. Te damos gracias por su vida y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Lady. Bueno, mi amado, el Señor le continúe bendiciendo, ¿sí? Y mientras quiero recordarles la conclusión de hace 8 días, ¿sí? Hay fiestas santas que le agradan a Dios. Y hay otras fiestas que no le agradan a Dios. ¿El Halloween le agrada o no le agrada a Dios? ¿Nos disfrazamos o no nos disfrazamos? Pero ¿entendemos ya por qué? Bueno. Y hoy vamos, el día que tuvimos la reunión de servidores, hace ya la semana pasada, ¿sí? Dijeron una palabrita, ¿sí? Alguien dijo que eso era una sirvengüenzada. Y eso a mí me quedó, ¿sí? Me quedó sonando, ¿sí? Dando a entender pues que alguien no tenía vergüenza por hacer una cosa u otra, ¿sí? Y el viernes en la reunión de parejas, ¿sí? Hablábamos de las emociones, ¿sí? Y dentro de las emociones que sentimos, ¿cierto? Está la vergüenza, ¿sí? ¿Quién ha sentido vergüenza alguna vez en la vida? ¿Qué puede ir? Vergüenza. Bueno. La Biblia nos dice en Génesis 2:25, ¿sí? Que antes de que Adán pecara, la Biblia dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿sí? Y después de la caída, en Génesis 3:7, ¿sí? Dice la palabra, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse, ¿sí? Ese Génesis 3:7 en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Lo que sintieron ellos de inmediato, ¿sí? Después de pecar fue algo más profundo que la culpa, algo más fundamental, ¿cierto? Y más que culpa sintieron vergüenza, porque la palabra no dice que se sintieron culpables, dice que sintieron vergüenza, ¿sí? ¿Y qué es la vergüenza? ¿Sí? La culpa nos dice, hice algo mal, cometí un error y debo ser perdonado. ¿Sí? Es la manera, ¿cierto?, de quitarse una culpa, que uno sea perdonado, ¿sí? Pero la vergüenza dice, hay algo mal en mí. Yo soy el error, yo soy el culpable, yo soy el defectuoso, yo soy el que falla, ¿sí? Entonces, sentir vergüenza es la dolorosa experiencia emocional que viene de creer que algo está muy mal en nosotros, ¿sí? Y no tanto con lo que hemos hecho, sino también con lo que somos, ¿sí? En eso consiste la vergüenza, ¿sí? Yo recordaba haciendo todo esto, porque uno empieza a leer, el Señor le empieza a hablar de todas estas cosas que, sí, cuando yo era niño en el colegio, ¿cierto? Todos los peladitos del colegio, ¿cierto? Usaban Nike, Adidas, Fila, eso era una moda de zapatos, ¿sí? Pero la verdad es que mi papá no tenía para comprarnos zapatos, entonces nosotros, en ese tiempo, yo no sé si los viejitos acordarán, nosotros usábamos Norestar nos tocaba usar a nosotros, ¿sí? Aunque uno era peladito y aunque no mucho lo marcaba uno, pero uno sí decía, uy, yo quisiera tener el Adidas o tener el Nike que los otros pelados del salón llevaba, ¿sí? Y de alguna manera, cierto, había uno no se sentía a la altura de los demás compañeritos por eso, ¿sí? Y son cosas, mire, y esos son patrones, cierto, del mundo que vienen a influenciar en uno y que de alguna manera, cierto, lo vienen a traer hacia uno vergüenza. Ya mucho más grande en el colegio, ¿sí? Yo sí veía que a mí casi no me invitaban a las fiestas del colegio, ¿sí? Y un día me dijo, no, es que Aria, vos nadie te invita a esto porque es que vos no tomas nada, vos muy zanahorio,
Y entonces yo quiero decirle, pues en el colegio yo sí era muy zanahorio, pero un día me dijeron eso, ¿sí? Y en la universidad me desquité, ¿sí? Pero yo quiero decirle, estas son ejemplos de cosas que nos hacen sentir de alguna manera que no estamos a la altura de los otros. Que hay algo en nosotros, ¿cierto? Que no nos deja ser querido, que no nos deja ser admirado, ¿sí? Que no nos deja ser tenido en cuenta, pero que está en nosotros. En el año 2009 me llegó una invitación, ¿sí? A celebrar los 25 años de graduados del colegio. ¿Sí? Y yo quiero decirle, no fui, porque me dio vergüenza. Para ese tiempo, ¿cierto? Yo era 30 kilos más gordo de lo que estoy hoy. No fui porque me dio vergüenza de cómo me iban a ver mis compañeros del colegio. ¿Sí? Y son cosas que nosotros tenemos que empezar a reconocer que nos ha marcado. ¿Sí? ¿Qué cosas es lo que está haciendo, ¿sí? Que quizá no nos decidamos darle la talla a las cosas que Dios demanda de nosotros? ¿Sí? Y entonces es necesario, ¿cierto?, que hablemos en esta mañana de la vergüenza, ¿sí? Porque esa vergüenza viene de creer o de reconocer que estamos incumpliendo una norma social o una norma moral, ¿sí? O que no nos vestimos, que nos vestimos inadecuadamente comparados con los demás, ¿sí? O quizás, ¿cierto?, no nos gusta hablar en público porque nos da miedo, ¿cierto?, quedar en ridículo, ¿sí? En el colegio a mí tampoco me gustaba hablar salir a dar las exposiciones. ¿Sabe por qué? Yo gagueaba mucho. A mí todavía me queda, ¿sí? Pero yo quiero decirle, yo gagueaba mucho. Yo por eso yo nunca me burlé de James. Y no, pobre James. ¿Sí? Sí. Pero esas cosas causaban en mí, ¿cierto?, que yo no quisiera salir a dar las exposiciones del salón. Yo creo que lo haga otro, Agre o el que fuera, pero Arias ojalá no. ¿Sí? Porque si me ponía nervioso, entonces gagueaba más, ¿sí? Y yo quiero decirle, eso causaba vergüenza en mí, porque no estaba, ¿cierto?, a la altura, ¿sí?, social o moral, ¿sí?, de lo que se supone que yo debía estar, ¿sí? O nos da vergüenza, como decía hace un rato, porque nuestro físico, ¿cierto?, no se ajusta a los estándares de belleza que hoy el mundo dice que tenemos que cumplir, ¿sí? Y muchas personas, ¿cierto?, pueden presionarnos a comportarnos de cierta manera para ser aceptados en la familia o en el grupo, o incluso a veces en la propia iglesia, ¿sí?, para que nos consideren o una buena persona o incluso un buen cristiano, ¿sí? Porque si no hago eso, entonces, ¿cierto?, no me aceptan. O si no soy así, entonces no me aceptan, ¿sí? Hay padres que le dicen a sus hijos cosas como, ¿no te da vergüenza? Nos haces quedar mal, ¿sí? Y la verdad, mire, eso es algo que muy común, más de lo que nosotros creemos, porque no medimos nuestras palabras, porque no entendemos, ¿sí?, que con nuestras palabras, ¿cierto?, estamos llevando a nuestros hijos o a los amigos o al que sea, ¿cierto?, a que trate de cumplir un estándar que yo soy el que quiero imponer, ¿sí? La vergüenza tiene que ver con las cosas que hemos hecho o con lo que creemos que somos, ¿sí? Pero también con cualquier pecado que degrada nuestro cuerpo o hace que otros nos menosprecien. Todo eso, ¿cierto?, es fuente de vergüenza, ¿sí? Mi amado, la vergüenza tiene que ver con las cosas que nos han hecho, ¿sí? Porque yo quiero decirle, el diablo es experto, ¿sí?, en buscar cualquier cosita para separarnos del propósito que usted y yo tenemos en la vida. ¿Quién lo creyera? Sí. Pero hay gente que siente vergüenza, hay mujeres que sienten vergüenza de que ellas, siendo abusadas de niñas, hoy sienten vergüenza por eso, cuando ellas fueron unas víctimas. ¿Sí? Y el diablo, ¿cierto?, las quiere señalar, ¿cierto?, como si hubiera sido culpa de ellas.
Las cosas que nos han hecho también, ¿cierto?, nos definen una vergüenza en nuestra vida. Y entonces no nos sentimos aptos, no nos sentimos listos, no nos sentimos que estamos incluso a la altura de poder ser una hija de Dios o de ser un hijo de Dios. ¿Sí? La vergüenza tiene que ver con los mensajes erróneos que hemos creído. Porque allá afuera en ese mundo usted escucha cualquier cantidad de mensajes. Cada tanto tiempo salen olas de mensajes de modas. ¿Sí? Y si no encajamos en esas modas, entonces yo quiero decirle, ¿sentimos vergüenza? Y no debe ser así, amado. ¿Sí? Porque la vergüenza lo único que viene a quitarnos es nuestra identidad. En la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Cuando el hijo menor le dijo al papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Estaba sintiendo vergüenza de su identidad. Y le dice, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sí? Por vergüenza, ¿cierto? Quería pasar de su identidad de hijo a una identidad de sirviente. ¿Sí? Y la identidad de un sirviente se basa simplemente en el esfuerzo, si cumplo o no cumplo. Pero él era un hijo, pero la vergüenza de haber hecho algo que quizá no le agradaba a su padre, ¿cierto? Quiso robarle su identidad. ¿Sí? Mi amado, mi amada, el mensaje central de la vergüenza es que no das la talla, ¿sí? Que no mereces que otros te valoren, ¿sí? Y que no mereces ni siquiera ser un hijo de Dios, ¿sí? La vergüenza, como con la parábola del hijo pródigo, nos dice que a lo mucho que usted puede llegar a ser aceptado como esclavo. Quiere que usted se quede allí. No quiere, ¿cierto?, que usted llegue hasta el sitio, ¿cierto?, que Dios tiene destinado para usted, que es ser hijo, que es ser hija. ¿Sí? Y la vergüenza nos lleva a encubrir cosas, a taparnos cosas que no queremos que nadie sepa. Y hay gente que por encubrir la vergüenza miente acerca de sus logros. Gente, ¿sí?, que se inventa que estudió en una universidad tal, ¿sí?, porque le da vergüenza decir que se graduó de otra. Gente, ¿sí?, que finge que todo va bien, ¿sí?, y que parezca que todo está muy bien, ¿sí?, cuando no es la verdad. ¿Sí? Otra estrategia es echarle la culpa a los demás de las cosas que pasaron sobre ti. O traicionar tus valores morales para poder ser aceptado, para poder tapar esa vergüenza, ¿cierto?, que te da que te digan, no, usted no puede entrar aquí. ¿Sí? No, pastor, la verdad es que me tuve que disfrazar el 31 porque es que el gerente de la empresa citó a todos los empleados y teníamos que ir disfrazados y me dio vergüenza llegar allá y que no me fuera nada. ¿Sí? Porque son cosas como esas, ¿sí?, que nos causan vergüenza. ¿Sí? Y a veces tapamos la vergüenza, ¿cierto?, teniendo un carácter duro, siendo duro con los demás. Ahí aplicamos el dicho, el que pega primero pega dos veces. ¿Sí? Porque queremos tapar, ¿cierto?, la vergüenza que hay en nuestro alma y en nuestro corazón. ¿Sí? Otra estrategia, ¿cierto?, es siempre criticar a los demás con dureza. ¿Sabe para qué? Para que usted se sienta mejor que los demás. Si usted se siente mejor que los demás, entonces no ha de tener vergüenza porque los otros están peor que usted. ¿Sí? Pero al igual que con Adán y Eva, que las hojas de higuera no funcionaron, eso es algo temporal. ¿Sí? Yo quiero decirle, todos estos mecanismos, todas estas cosas que hacemos para tapar la vergüenza, no funciona. Funciona temporalmente, funciona por un rato, ¿sí?, porque la vergüenza sigue estando allí. Aquello, ¿cierto?, que nos delata, ¿cierto?, que no nos hace dar la talla delante de los demás, sigue estando allí. ¿Sí? Muchos hacen como Adán y Eva, tratando de cubrir su vergüenza. ¿Sí? Pero eso no nos funciona, amados.
¿sí? La buena noticia es que Dios tiene un remedio para la vergüenza, ¿sí? Y lo que yo quiero es que en esta mañana usted crea eso, ¿sí? Porque ¿quién han tenido, levante la mano nuevamente los que han sentido vergüenza alguna vez? ¿Sí? Esa vergüenza que han sentido ha tenido que ver con lo que estamos hablando hasta aquí. ¿Sí? Y yo quiero decirle, pues el propósito del diablo es que usted siga sintiendo vergüenza. ¿Sí? Porque esa vergüenza, algunos habemos podido superar. ¿Sí? Hay otros, ahora, uno tiene muchas vergüenzas. ¿Sí? Puede ser una vergüenza del físico, vergüenza por cosas que he hecho en el pasado, ¿sí? Y que siento que Dios no me ha perdonado, y que siento que Dios eso no lo perdona, ¿sí? O cosas que me hicieron otros, pero entonces yo puedo trabajar o puedo tapar alguna vergüenza, pero las otras siguen allí, ¿sí? Y el diablo quiere seguir usando eso para que no se cumpla el propósito que Dios tiene contigo, con tu propia vida, ¿sí? ¿Usted tiene propósito? ¿Sí? Yo quiero decirle, sí, usted tiene propósito, Dios lo quiere usar. Y cuando digo Dios lo quiere usar, no se imagine, ¿cierto? O no se asuste, no, Dios me quiere poner de pastor, no, tranquilo, eso no es para todo el mundo, ¿sí? Pero Dios lo quiere usar, Dios tiene un propósito con tu vida, porque Dios quiere usarte para que tú seas una herramienta en las manos de Dios, para que otras vidas sean impactadas, para que otras vidas también sean libres, para que otras vidas también caminen sin vergüenza, ¿sí? Pero el diablo, sabemos todos que la Biblia dice que el diablo viene a ¿qué? A robar, matar y destruir, ¿sí? La vergüenza nos dice que lo que está mal somos nosotros. Por eso no salimos, porque nos creemos esa mentira, que somos nosotros los que estamos mal. Pero yo quiero decirte en esta mañana que tú no estás mal, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, ¿sí? Y cuando creemos esa mentira, ¿sí?, que somos nosotros los que estamos mal, yo quiero decirle, entonces nos sentimos impotentes, despreciables, inútiles, insignificantes y sin esperanza, porque ese es el propósito de la vergüenza. Que usted sienta que usted no da la talla, que usted sienta que usted no es capaz, que usted sienta que no es apto, ¿sí? Que usted sienta que no es merecedor de ser amado, de ser querido tal cual es, ¿sí? Pero entonces el remedio de Dios para la vergüenza es darnos una nueva identidad, ¿sí? Nuestra identidad, ¿sí?, es transformada, ¿sí? Y en Efesios capítulo 2, versículo 3, los que trajeron su Biblia, podemos buscarla, ¿sí? Y dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Cuál era nuestra identidad antes? Mire, antes nuestra identidad éramos objeto de la ira de Dios, ¿sí? Lo que hacíamos no le agradaba a Dios. Lo que hacíamos le embejucaba a Dios, ¿sí? Jeremías 17:9 dice, de la esencia misma de nuestro ser se dice que no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Sí? Porque nuestro corazón, ¿cierto?, no daba, no servía ese corazón de piedra que teníamos, ¿sí? Y entonces Dios decide hacer una gran transformación, un gran intercambio. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, ¿sí? Usted y yo éramos objeto de la ira de Dios, ¿sí? Usted estaba en el blanco, estaba en el blanco de Dios así con su ira, ¿sí? Y Dios en su infinito amor dice, Carlos,
quiten a Carlos de ahí, ángeles, quítenlo. Ahí donde está Carlos, pongan a Jesús. ¿Sí? Y yo quiero decirle, pues el objeto de la ira de Dios terminó siendo Jesús. En vez de usted, en vez de yo. ¿Sí? Entonces Jesús no murió solo para pagar el castigo por nuestro pecado. ¿Sí? Él allí en esa cruz tomó sobre sí mismo nuestra vergüenza, nuestra naturaleza impura e inmunda, ¿sí? Quitando nuestra contaminación interna, ¿sí? Y a cambio, ¿sí? Muriendo Él en esa cruz, nos convirtió en alguien muy diferente de quien éramos antes, ¿sí? Nos convirtió en la justicia de Dios, ¿sí? Y yo quiero decirles que de cada uno de ustedes, sí, yo no sé cuánto tiempo lleve cada uno aquí en la congregación, o 1 año, o 5, o 8, sí, pero así haya llegado la semana pasada, yo quiero decirle, hoy usted es diferente, sí, porque no se trata de lo que usted haga, no se trata de lo que usted se proponga, sí, se trata de que si usted decidió que Dios fuera su 10 a través de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, Dios ya lo empezó a perfeccionar. Y Él lo ha venido perfeccionando cada día de su vida, cada semana, cada mes. Yo quiero decirle, usted ha sido cambiado, usted ha sido transformado. ¿Sí? Ya el diablo tiene menos cosas de donde pegarse para señalarlo a usted, porque Dios verdaderamente ha venido haciendo la obra. ¿Sí? Nuestro corazón, ¿sí?, ya no es engañoso, perverso y sin remedio. ¿Sí? Porque se cumplió la gran profecía de Ezequiel de que recibiríamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿sí? Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Sí? Haga así, toque ahí donde está su corazón, toque. ¿Lo siente durito? ¿Lo siente durito? No. Si lo siente durito, tenemos consejería ahora después del culto, ¿sí? Lo tiene de carne, ya no es de piedra, ¿sí? Ya no es un corazón malo, ya no es un corazón engañoso, que nos equivocamos, sí, nos seguimos equivocando porque seguimos siendo seres humanos, ¿sí? Pero la esencia del corazón ha cambiado, ¿sí? Porque Dios ha venido a hacer la obra en cada uno de nosotros. Ya no somos por naturaleza hijos de la ira, ¿sí? Pedro nos dice que ya compartimos la naturaleza divina de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? La naturaleza divina de Dios está en nosotros y por tanto la vergüenza tiene que haber desaparecido por completo de nuestras vidas. La vergüenza pasada, la vergüenza presente y aún la vergüenza futura ya no tiene por qué estar. Porque ¿será que Dios tiene vergüenza? Dios no tiene vergüenza. Sí. Entonces, si nosotros ya tenemos la naturaleza divina de Dios, ¿sí?, ¿deberíamos tener vergüenza? No. Entonces no le podemos seguir haciendo el favor al diablo de creer sus mentiras, de creer todas esas cosas, ¿sí?, que no nos hacen permitir estar a la altura del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos una nueva identidad. Dígale a su vecino, tenés una nueva identidad. Sí. Pero 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sí. Amado, los sentimientos de vergüenza nos alejan de un Dios santo y justo, ¿sí? Pero ya no tenemos que huir, no tenemos que escondernos, no importa qué pasó en nuestro pasado, ¿sí?, porque en Cristo tenemos una identidad completamente nueva y limpia, ¿sí? Porque sabe que hemos encontrado en ese tiempo cuando hemos estado orando, ¿cierto?, por personas para los equipos de servicio en la congregación, ¿sí? Dios nos coloca, yo quiero decirles, Dios nos pone en el corazón personas
para tal o cual cosa, ¿sí? Y luego uno habla con ella, ¿cierto? Yo creo que la misma gente se descalifica, no, pastor, yo no estoy listo. ¿Por qué no está listo? No, yo no me siento tan santo, ni tan limpio, ni tan puro, ni tan, ¿sí? ¿Y sabe qué es eso? Una mentira. Una mentira. Una mentira del diablo, ¿cierto? Para que no se cumpla en su vida el propósito que él tiene con usted. ¿Sí? Hebreos 10:22 nos dice que podemos acercarnos con confianza y entablar una relación íntima con Dios mismo. ¿Sí? Hoy, usted no necesita, ay, pastor, usted que está más cerquita de Dios, ¿usted por qué no le pide a Dios por esto o por lo otro? O pastor, usted que tiene el teléfono directo con Dios. Yo quiero decirle, yo tengo el mismo teléfono directo que tiene usted. Yo estoy tan cerquita como usted. Lo que pasa es que quizá hay algunos que sí creemos que estamos cerquita de Él. Que sí creemos que el lugar más alto de nuestra vida es estar a sus pies. ¿Sí? Amados, todo se trata de creer, todo se trata de fe. ¿Sí? Dios ya hizo la obra. Cristo ya murió en la cruz por ti. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo, cierto, le vamos a seguir creyendo al diablo? ¿Hasta cuándo, cierto, el diablo, ¿sí?, va a tener control sobre nuestra vida colocando vergüenza? Y a veces nos salimos, ¿sí?, del pecado en que estamos es porque nos da vergüenza, ¿sí?, y no queremos creer que es que Dios ya nos sacó, ¿sí? Pero hay que dar un paso de fe. Hay que dar un paso de fe de creer, ¿sí?, que Cristo ya hizo la obra en la cruz. Y que yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que tomar la decisión de salir de aquello que no le agrada a Dios. Porque ¿sabe cuál es la mentira del diablo? Usted nunca va a poder salir de ahí. Usted no puede salir de ahí. Usted no puede salir de ahí. Usted no puede dejar el alcohol. Usted no puede dejar la pornografía. Usted no puede dejar de ser mujeriego. Usted no puede. La mentira del diablo es que no podemos. Y por tanto entonces seguimos sumergidos en la vergüenza, ¿sí? Porque el diablo, fuera de que nos dice que no podemos, nos señala y nos muestra aquello que nos hace sentir culpa y nos hace sentir condenación y nos hace sentir vergüenza, porque sabemos entonces que no le estamos agradando a Dios, ¿sí? Amados, lo podemos creer porque Cristo vino a transformarnos. Yo le voy a pedir que usted, yo quiero que leamos este pasaje juntos. Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Me dicen cuando estemos allí. Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Vean, en este momento estamos en una campaña de que usemos nuestras Biblias. Por eso ya, o en las presentaciones, las cosas, ya no vamos a colocar el versículo completo que sea lo más fácil leer. Le colocamos la cita y todos vamos a nuestra palabra. ¿Ya estamos allí? Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová, vamos a leerlo todos juntos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Sí? ¿Quién vino a hacer eso? Jesucristo, ¿sí? El mismo Jesús luego dice que es Él. Recuerda que Él estaba en el templo y le coge el rollo y abre allí. Y Él dice, vea, esta profecía se ha cumplido hoy sobre mí. A eso vino Jesús, ¿sí? Y a ese vino Jesús, vino a hacerlo sobre ti y sobre mí. Por tanto, si Jesús, ¿cierto?, ha hecho una obra en nuestra vida, entonces vino a cambiarnos de un estatus de vergüenza a uno de honor.
Entienda esto, ser pobre, prisionero, ciego, oprimido en la época de Jesús, ¿sí?, era motivo de vergüenza, porque la sociedad los apartaba. Nadie los quería, nadie quería estar con ellos, nadie quería sentarse a comer con ellos, ¿sí? Como de alguna manera hoy espiritualmente, ¿sí?, sentimos que es vergüenza estar ciego o oprimido o pobre, hablando espiritualmente, porque el diablo viene y nos señala, ¿sí? Dice que cristiano, no, este ciego espiritual, y sentimos vergüenza, que es verdad lo que el diablo nos está diciendo, porque el diablo sí conoce nuestro pecado, ¿sí? Y el diablo lo conoce porque es él el que nos empuja a que pequemos, ¿sí? Pero nosotros somos los que tomamos la decisión de pecar, ¿sí? Pero Jesús vino a transformarnos, a cambiarnos de un estado con vergüenza a uno sin vergüenza. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, ¿sí? Y le voy a dar 3 ejemplos. En la palabra fue Jesús quien limpió a un hombre de la lepra. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 12. ¿Sí? El hombre tenía lepra, ¿sí? Y no solamente tenía una condición física, sino también tenía una condición social, porque la lepra hacía que todo el mundo lo apartara, ¿sí? Era impuro y era repugnante, ¿cierto?, para las otras personas. Cuando él caminaba por la calle, la gente gritaba, impuro, impuro, y se hacían a un lado, ¿sí? Y este hombre leproso, ¿cierto?, se acerca a Jesús, y Jesús, en vez de alejarse, se acerca, ¿sí? Hace lo que nadie hubiera hecho en esa cultura, acercarse a un leproso, ¿sí? Y Jesús no solamente se acerca, sino que extiende su mano y lo toca. Nadie allá lo hubiera tocado. Pero Jesús lo toca en un momento de desesperación de ese hombre, ¿sí? ¿Se imagina usted la cara de sorpresa de ese hombre cuando siente que Jesús le pone la mano encima? ¿Sí? Nadie hubiera osado tocarlo. ¿Sabe por qué? Porque el que lo toque inmediatamente también se convertía en impuro, ¿sí? Pero Jesús lo toca, ¿sí? Y Jesús lo convierte en un hombre limpio, sin la vergüenza de ser un hombre sucio. Es transformado de la misma manera que Jesús viene a transformar nuestras propias vidas. Fue Jesús quien aceptó a la pecadora en casa de Simón el fariseo. Capítulo 7 de Lucas, versículo 36, ahí lo encuentra, ¿sí? Y esta mujer, es cierto, ha vivido en una cultura donde ella es completamente rechazada por el pecado que está en su vida, ¿sí? Pero ella ha tenido un cambio en su corazón y ella cree en Jesús. Por eso se acerca, por eso va a ese lugar, a pesar de que todo el mundo la señale, ¿sí? Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ¿sí? La convierte en una mujer aceptada, ¿sí?, sin la vergüenza de ser una mujer rechazada, ¿sí? De la misma manera que Jesús viene a quitar, a arrancar la vergüenza que está sobre nuestras vidas, ¿sí? Fue Jesús quien hizo recobrar la vista al ciego Bartimeo, ¿sí? Bartimeo está pidiendo sanidad, ¿sí? Y Jesús le dice, yo me revelaré ante ti, ¿sí? Y le dice, tu fe te ha sanado, ¿sí? Y Jesús trae luz en medio de su oscuridad, ¿sí? Y lo convierte en un hombre sano y salvo, sin la vergüenza de ser un hombre ciego, ¿sí? Y déjame decirte en esta mañana que todo eso mismo ha hecho el Señor contigo. Que todo eso mismo quiere hacer el Señor contigo, ¿sí? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿vas a creer lo que la palabra de Dios dice de ti? ¿O vas a creer lo que las circunstancias
dicen de ti. ¿Sí? Porque siempre creemos, ¿cierto?, que los ataques del diablo siempre vienen de afuera. ¿Sí? Y sí, los ataques del diablo vienen de afuera, pero ¿sabes dónde está la decisión de aceptar el ataque o no? En nuestro propio corazón. Yo soy el que decido a quién le voy a creer. Si lo voy a creer a Dios o le voy a creer al diablo. Cuando va gente a la oficina y hablamos de cosas, de temas así, yo cojo mi tarro de basura y lo pongo sobre el escritorio, ¿sí? Y le digo, amado, amada, usted tiene que tomar una decisión. Usted no va a ser el tarro de basura de nadie, usted no va a ser el tarro de basura del diablo. Usted no tiene por qué creer las basuras que el diablo le dice, porque usted no es un tarro de basura. ¿Sí? Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. ¿Sí? Y necesitamos empezar a caminar en eso, creyendo que tenemos un nuevo nombre. ¿Sí? Isaías, capítulo 62, versículo 2 al 4, dice, las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Oiga, esto está hablando de usted, quiero decirle. ¿Sí? Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa. ¿Sí? El diablo dice que usted no sirve para nada. El diablo dice que usted es el problema. Dios dice, tú eres mi deleite. Tú eres mi deleite. Dios ya lo dijo. Dios ya lo declaró. Dios ya lo decretó. La pregunta es si tú lo crees. La pregunta es si tú lo crees, ¿sí? Y a veces nos preguntamos, ¿cierto?, si podemos mantener esa libertad, si podemos mantener esa vida sin la vergüenza que el diablo nos quiere en que estamos. Si realmente ya podemos salirnos de esos ciclos de pecado, porque a veces tenemos pecados recurrentes que tienen un ciclo en nuestra vida, ¿sí? Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Sí? Amados, Pablo quiere decir que si la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, tampoco lo tiene el pecado. ¿Sí? Y entienda esto, la muerte no tiene dominio sobre ti. ¿Sí? Con eso no quiero decir que si vienen y que no nos podamos morir físicamente. Lo que queremos decir con eso, ¿sí?, es que sí tenemos asegurada una vida eterna, que no nos vamos a morir para siempre, que no nos vamos a morir por la eternidad. ¿Sí? Por tanto, entonces sí tenemos dominio sobre la muerte. Lo tiene Cristo, que permite que nosotros vivamos, ¿cierto?, por la eternidad. ¿Sí? Pero si Cristo ya venció la muerte, ¿sí?, entonces también venció sobre el pecado. Entonces, ¿cierto?, es una mentira del diablo que no podamos salir del pecado. Es una mentira del diablo que no podamos salir de aquellas cosas que nos tienen atrapados. ¿Sí? Seguimos ahí atrapados porque seguimos creyendo que tenemos la identidad vieja. La identidad vieja. Necesitamos creer que tenemos una nueva identidad. Es necesario que usted de vez en cuando esté sacando su cédula espiritual nueva y se la muestre al diablo. Cuando el diablo le diga que usted es un pecador, usted no sirve, usted es un inútil, sinvergüenza. Usted saque su cédula nueva.
Saque su cédula y usted le dice, vea, aquí mi cédula dice Isaías 61 del 1 al 3. No temas ni desmayes, yo te puse nombre, mío eres tú. El diablo se le para y usted le dice, vea, el nombrecito que dice aquí en mi cédula espiritual nueva, me lo puso Dios. Yo soy de él, de usted no. Chao, diablito. ¿Sí? El problema es, ¿sí?, que le seguimos creyendo al diablo. ¿Sí? Porque permitimos cosas como la vergüenza que no nos dejan salir, ¿cierto?, de donde estamos. ¿Sí? Amados, hemos muerto al pecado. ¿Sí? El pecado sigue luchando porque el pecado quiere perseverar, pero ya está muerto. Como dicen por ahí, está dando ya patadas de ahogado, quiere a ver si, pero nada, ya está. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, de la misma manera, consideraos vosotros también muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus malos deseos. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Necesitamos entender y reconocer que estamos muertos al pecado. ¿Sí? Eso vino a ser el Señor. ¿Sí? Y si eventualmente seguimos pecando, yo creo que tenemos que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a tener control sobre mi cuerpo, a tener control sobre aquellas cosas que me incitan a pecar. Pero es una idea, es un pensamiento del diablo que dice, tú eres un pecador, entonces por tanto peca. ¿Sí? Pero es un pensamiento que no es verdad. Es un pensamiento que no es verdad. Porque nosotros estamos muertos para el pecado. ¿Sí? Pero cuando nosotros abrimos una puerta y le permitimos al diablo que haga de las suyas en nosotros, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando un punto de apoyo al diablo. Él no tiene poder sobre nuestra vida. ¿Sí? Pero cuando abrimos una puerta que no debemos abrir, le estamos dando al diablo de dónde cogerse, de dónde pegarse, para influenciar en nosotros, para volver a levantar, ¿cierto?, la vergüenza. ¿Sí? No más. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame. ¿Sí? Y el diablo es experto en señalarnos y en hacernos sentirnos culpables y en hacernos sentir vergüenza. ¿Sí? Pero ¿sabe qué es sobre todo el Espíritu Santo? Consolador. Que nos trae consuelo cuando estamos abatidos, cuando sentimos que no valemos nada. Es el perfecto consolador que viene y nos abraza y nos dice, no es verdad lo que estás sintiendo, no es verdad lo que estás pensando. Y el Espíritu Santo viene y nos señala nuevamente a Cristo y nos dice, mira esa cruz. Cristo ya pagó por ti, nos dice el Espíritu Santo. Sí. Y en Él podemos encontrar un perfecto consolador cuando vengan todos estos pensamientos de vergüenza, de rechazo, de pecado, de condenación, de culpa. Porque Él verdaderamente vino a hacer la obra por nosotros. Necesitamos no solamente el consuelo del Espíritu Santo, sino su poder para poder caminar
saliendo de aquellas cosas que nos tienen atrapados. Escúcheme esto, confesar el pecado después de cada vez que pecamos, ¿sí? No resuelve el asunto, ¿sí? Está bien que confesemos, ¿sí? Y está bien que nos arrepintamos, ¿sí? Pero eso es solamente la mitad de la tarea, ¿sí? Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Necesitamos que el diablo ya no tenga poder sobre nuestra vida. Necesitamos que el diablo ya no tenga de dónde pegarse en nuestra vida. Necesitamos que el diablo nos vea y se asuste. Que el diablo nos vea y salga huyendo. ¿Sí? Y yo quiero decirle huyendo, ¿cierto? Cuando le dicen, no, huyó. Yo no veo a nadie huyendo caminando así despacito. Voy a huir de Margarita. ¿Sí? Cuando uno dice que alguien salió huyendo, uno se imagina que ese salió en estampida, ¿no? Antes de que me coja Margarita, algo de aquí ¿sí? En bombas. ¿Sí? Necesitamos, ¿cierto?, que el diablo corra en bombas cada vez que nos vea. Que pueda decir no. ¿Sí? A la casa Linares, yo por allá ni me acerco porque me dan una tunda. ¿Sí? A donde Fabián no, Fabián ni me la atravieso porque me casca. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Porque cuando confesamos nuestro pecado, ¿sí?, cumplimos la primera parte, nos estamos sometiendo a Dios. Estamos reconociendo que nuestra vida depende de Dios. Pero la otra parte es que nosotros tenemos que resistir al diablo, ¿sí? Y resistir al diablo es tomar la decisión, Señor, no voy a pecar, no voy a caer en la trampa, no voy a caer en la tentación, ¿sí? Porque a veces oramos, Señor, ayúdame con mi pecado. Pero ¿sabe qué? Eso nos corresponde a nosotros. Cuando usted toma la decisión, Dios nos empieza a respaldar. Pero la decisión la tenemos que tomar nosotros. ¿Sí? José no se quedó, ay Dios, ayúdame, ayúdame, que viene la mujer de Potifar. ¿Sí? Señor, ¿qué hago? Me está desvistiendo. José, ¿qué hizo? ¿Qué dice la palabra? Corrió. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero a veces queremos que nos aparezca un ángel, ay Señor, ¿qué hago? ¿Abro esta página o no la abro? ¿Abro esta página o no la abro? Señor, que envía un ángel y quema el computador. No, el Señor no enviará a quemar el computador, el Señor necesita que usted no abra la página. Sí. El Señor necesita que usted sea el que tome la decisión, salgo de la oficina y no me voy a tomar trago con mis amigos, me voy para la casa donde me está esperando mi señora. Dios te va a respaldar, pero la decisión la tomas tú. ¿Sí? Tenemos que reconocer las mentiras que el diablo nos ha hecho creer a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Que algo del pasado, ¿cierto?, ha definido nuestra identidad. Y es necesario empezar a preguntarle al Señor, preguntarle al Espíritu Santo, Señor, muéstrame qué cosas de mi pasado han marcado mi identidad. Sí, en cualquier área. Porque a veces cuando hemos sido abusados, sí, hemos sido marcados. Eso determina muchas cosas de nuestra identidad. O cuando no han pasado situaciones que causan algún trauma, eso nos marca. Y simplemente quizá de grande no nos acordamos porque ¿sabe qué pasa? Nosotros simplemente activamos un bloqueo. Entonces creemos que como ya no me acuerdo de eso, entonces eso ya no me impacta. No, sí, ahí está. No se ha ido. El trauma sigue allí, el abuso sigue allí. Sí. A veces creemos que algo, ¿cierto?, que nos han hecho, ¿cierto?, nos convierte en seres repulsivos y que eso ya no puede ser cambiado.
Pero lo que Dios dice es que Él ya te limpió. La cuestión es si lo creemos o no. Tenemos que revisar aquellos momentos de nuestra vida que nos han hecho creer que somos menos que los demás. Tenemos que repasar aquellas situaciones en que el diablo nos hace creer que no podemos, ¿cierto?, escapar de ese pecado. ¿Sí? Yo quiero decirte en esta mañana nuevamente que tú tienes un nuevo nombre. ¿Sí? Que puedes creer que tienes un nuevo nombre. ¿Sí? Y que en la palabra tú puedes encontrar esos nombres que Dios te ha dado. Yo le voy a pedir esto. ¿Sí? Vamos a leer juntos esto que aparece allí. Y esto luego yo se lo mando por el WhatsApp de la iglesia para que usted esté recordando sus nombres. Y no se quede solamente con el nombre, luego usted saque tiempito y busque en su Biblia, ¿sí?, qué dice este versículo que aparece allí, para que usted sepa de dónde viene ese nombre. ¿Por qué Dios le coloca ese nombre? ¿Sí? ¿Estamos listos? Vamos a leerlo todos. A cuenta de uno. Mi nuevo nombre es amado. Mi nuevo nombre es apuesto. Mi nuevo nombre es elegido. Mi nuevo nombre es precioso. Mi nuevo nombre es limpio. Mi nuevo nombre es presentable. Mi nuevo nombre es protegido. Mi nuevo nombre es bienvenido. Mi nuevo nombre es heredero. Mi nuevo nombre es completo. Mi nuevo nombre es santo. Mi nuevo nombre es perdonado. Mi nuevo nombre es adoptado. Mi nuevo nombre es admirado. Mi nuevo nombre es confiado. Mi nuevo nombre es conocido. Mi nuevo nombre es planeado. Mi nuevo nombre es rico en dones. Mi nuevo nombre es afortunado. Mi nuevo nombre es provisto. Mi nuevo nombre es especial. Mi nuevo nombre es puro. Mi nuevo nombre es fortalecido. Mi nuevo nombre es obra de arte de Dios. Mi nuevo nombre es libre de temor. Mi nuevo nombre es libre de condenación. Mi nuevo nombre es hijo de Dios. Mi nuevo nombre es amigo de Cristo. Mi nuevo nombre es novia de Cristo. Esto es como Dios lo ve a su merced. Cuando Dios te quiere llamar, usa cualquiera de esos nombres, porque así te ve Dios. Así te ve Dios. Hay personas que dicen, no, es que yo fui un hijo no planeado. Mentira del diablo. Sí. Porque fuimos planeados por Dios. Nuestra vida está, ¿sí?, en el libro de la vida de Dios. Aún desde antes que la creación existiera, yo quiero decirle, su nombre ya estaba allí. Ya sabía Dios que Wilson Tello iba a existir aquí en Cali, Colombia. Ya sabía él. Estaba planeado. Como Ruby estaba planeada, como Angélica estaba planeada, como Charí estaba planeada. ¿Sí? No son los propósitos humanos, es el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces creemos, cierto, que somos hijos de Satanás porque andamos en pecado. Pero Dios te hizo un hijo de Él, te hizo hijo de Dios. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Cree que Dios ya te hizo libre, que Cristo ya nos hizo libres, que no necesitamos depender de nuestras propias fuerzas
¿sí? O inventarnos estrategias para evitar pecar, ¿sí? Que tenemos, amados, tenemos una nueva identidad, ¿sí? Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. ¿Sí? Y si usted ha tenido luchas con la vergüenza a lo largo de su vida, vuelvo y le digo, uno puede haber tenido vergüenzas desde chiquitico, jovencito, adolescente, adulto, en la universidad, en el trabajo, soltero, casado, ¿sí? Y quizá uno no le ha contado nada a nadie, ¿sí? Quizá hay cosas que tu cónyuge no te ha contado, que te hayan hecho pasar vergüenzas, pero Dios lo sabe. Y Dios sabe que luchamos con eso, ¿sí? Y Dios quiere venir a decirnos en esta mañana, somos libres de la vergüenza, ¿sí? Y si tú eres de aquellos que ha venido luchando con algún tipo de vergüenza, yo te voy a pedir, por favor, que te pongas de pie y vamos a orar, ¿sí? Y ahora que oremos, ¿sí? Cuando yo mencione que vamos a orar por tal pecado, usted piense allí en su pecado, en aquellas cosas, ¿cierto? Que el diablo lo tiene ahí atrapado, en aquellas cosas que el diablo lo hace sentir a usted vergüenza, ¿sí? Y vamos a orar y yo voy a pedir que seas tú orando conmigo, repitiendo lo que vamos a orar en esta mañana, ¿sí? Amado Dios, gracias por tu gracia y misericordia. En esta mañana declaro que ahora soy una nueva creación en Cristo. He muerto al pecado y vivo en Dios. Hoy tomo la decisión de confesar mis pecados y dejarlos atrás. Declaro que mi pecado, confiesa ahí tu pecado donde estás. Confieso que mi pecado ya no reina en mí y renuncio a su control sobre mí. Jesús, quien vive en mí, es mi cariñoso Rey y Señor, y todo lo que soy ahora le pertenece a Él. Gracias, Jesús, por haberme hecho santo, para que yo pueda glorificarte con mi cuerpo. Por tanto, Dios, rehúso ofrecer mi cuerpo para cometer injusticia. Todo lo contrario, someto todo lo que soy a mi Padre Celestial, el cual me dio vida junto con Cristo. En esta mañana ofrezco libremente todo mi cuerpo, mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi lengua, mis manos, mis pies, mis órganos sexuales, mi mente, mi entendimiento, mi capacidad intelectual, mis emociones, mi imaginación y mi razonamiento. Todo esto te lo entrego, Dios. Y elijo usar todo esto solo para cosas justas. Ayúdame, Señor. Aquí estoy, tomando la decisión de depender completamente del poder de tu Santo Espíritu en mi vida para lograrlo. En esta mañana renuncio a toda vergüenza que el diablo ha querido colocar sobre mi vida. Declaro que toda vergüenza está siendo desarraigada en esta hora en el nombre de Jesús. En esta hora resisto al diablo
quien huye de mí en esta hora. Lo creo y lo declaro en el bendito nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú me haces libre, porque tú me haces santo, porque tú me haces tu hijo, porque tú me haces tu hija. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Tú estás aquí